Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04 minutos. Qué placer enorme compartir con ustedes, continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Agradecemos a Luis José Samayoa y a todo el equipo de prensa por estar atentos a llevarnos la información oportuna de los acontecimientos acontecidos precisamente acá en nuestro país y el mundo entero, ¿verdad? Estos acontecimientos que nos ponen al día con relación a lo que sucede en el campo político, económico y social. Sin duda alguna, el tema del dengue, del cual ya se confirmaron algunos casos, están siendo motivo de ocupación por parte de las autoridades, al grado de que lamentablemente hasta la fecha pues tenemos la muerte de 3 niños y por supuesto esto es un momento oportuno para que en programas como este podamos elevar a la conciencia la necesidad de poder redoblar esfuerzos para evitar concentración de humedad y de aquellos lugares donde precisamente el zancudo transmisor del dengue puede de alguna manera estar afectando. Así es que esta mañana queremos poner en perspectiva esta situación actual del dengue en el país, a efecto de que usted pueda tener de primera mano toda la información oportuna con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Panameño, médico e infectólogo. Pero antes de saludarlo, les presento a continuación el siguiente preámbulo. 3 menores de edad han fallecido a causa del dengue en El Salvador. El ministro de Salud, Francisco Araví, informó que se ha decretado alerta epidemiológica en el país y reveló que hay 27 niños hospitalizados. Tenemos 3 niños fallecidos y 27 niños hospitalizados, de los cuales básicamente 5 de ellos continúan graves. Esta es la última actualización hasta este momento. La situación ha generado preocupación en las autoridades y hacen un llamado urgente a la población para tomar medidas preventivas y buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma sospechoso. Tenemos 139 casos confirmados al momento, de estos pues 3 casos de fallecimiento, y también llamamos a la población pues a que se sume a todo este esfuerzo que se está realizando pues con todo lo que conformamos la Comisión Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional Integrado de Salud, a cumplir esas acciones que nos van a delimitar el control acerca de este vector que transmite la enfermedad. Según ha informado el Ministerio de Salud, el 47% de las afectaciones por dengue se están presentando en los menores de 12 años. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta especial a nivel regional, indicando que los casos de dengue podrían duplicarse para este año. El Salvador no había registrado muertes por dengue en los últimos 4 años y, según las autoridades, la prevención es clave para controlar la propagación de la enfermedad. Para Diálogo 21, Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan. En efecto, eso es parte de lo que hasta este momento se tiene y esperamos pues que esto no continúe. ¿Cuál es la situación actual del dengue? Ese es nuestro tema central ahora y quiero darle la más cordial bienvenida al médico infectólogo, doctor Jorge Panameño. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. El placer es mío y gracias por la invitación. Un cordial saludo a la teleaudiencia. Espero que los siguientes minutos los aprovechemos para compartir opiniones y ayudar a formar una lectura de lo que está sucediendo a la población. Sobre todo, enfatizar los aspectos de educación y de prevención que debemos utilizar en este momento y conducta frente a la enfermedad ya establecida, ¿verdad? Ok, doctor, ¿cuál es la situación actual? Tenemos, desde luego, se ha decretado una alerta epidemiológica por muertes infantiles. Esto fue el pasado martes, en la madrugada que salieron las autoridades. Desde su perspectiva y toda esta situación que seguramente año con año tenemos, ¿cómo se encuentra hasta este momento? Hay que hacer un contexto para entender la situación que estamos viviendo. Desde el mes de marzo
la Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina regional, la OPS, inició a enviar alertas epidemiológicas debido a que el dengue, que ya estaba presente en el cono sur, particularmente en países como Brasil y Paraguay, está presentando un comportamiento inusualmente agresivo. Y entonces ya en esas épocas, informaciones de la misma OPS resaltaban que el número de casos de dengue grave en Centroamérica y particularmente en El Salvador, que es nuestro interés, están aumentando. Entonces, desde entonces se venía ya señalando, y luego hubieron varias otras alarmas al respecto, que de la OPS a los diferentes sistemas de salud regionales de cada país, en donde se hacía prever que este comportamiento epidemiológico que estaba dándose allá en el sur tenía todas las posibilidades de replicarse en nuestra región, y que por tanto, hablando de marzo, ¿verdad? Y que por tanto había que tomar ya medidas. Instaba a los sistemas de salud a tomar medidas, porque las condiciones sociales, económicas y de saneamiento ambiental que se encuentran en nuestra región, en El Salvador incluido, eran muy similares a donde se estaban produciendo las situaciones allá. Entonces, ¿y cuáles son esas condiciones para comprender mejor, digamos, de manera mucho más práctica? Porque yo creo que la población hay que hablarle, digamos, bajo esos términos. ¿Qué es el dengue? ¿No? ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral que es producida a través de la picadura de un mosquito. De un mosquito, ok. Este mosquito en nuestra región es el Aedes aegypti, pero en otras regiones también hay otros, como el Aedes albopictus. Entonces, toda condición que favorezca la formación de criaderos va a hacer con que esta enfermedad esté presente y pueda tener alzas que pueden llegar a brotes epidémicos, incluso epidemia, como que estamos iniciando ahora. Estas condiciones tienen que ver con varias situaciones, y por eso decía el estado de desarrollo social, económico y sanitario. Por ejemplo, el abastecimiento de agua, ¿verdad? Si en una comunidad existe un abastecimiento de agua potable, con grandes limitantes, como sucede aquí en áreas como Ilopango, Soyapango o Apopa, en donde hay zonas que reciben agua apenas una vez a la semana, en horas de la madrugada y por horas, en donde los habitantes entonces se ven en la obligación de recolectar agua en recipientes de diferentes tipos, ¿verdad? Esa es una condición común. Esa es una condición per se, generalizada. Pues sí, es que el dengue es una enfermedad estructural que está íntimamente relacionado a la manera de vivir de los salvadoreños en este caso. Y a eso añádale que el mosquito Aedes aegypti no crece en cualquier depósito, en cualquier agua, no crece en charcos de agua verde y con agua descompuesta y contaminada, no, crece en agua claras, limpias, y eso tiene que ver con recipientes que solemos acumular, una vez más por nuestra manera de vivir, que van desde corcholatas, tapones de recipientes hasta floreros, llantas y todo lo que... Entonces, todo lo que pueda servir donde se acumula el agua. Este mosquito va a vivir por tal razón y va a generar esta enfermedad. El dengue en su origen es una enfermedad, es una zoonosis que pasó de selvas a lo urbano por la deforestación y otras situaciones. Sí. Pero este mosquito entonces va a vivir cerca de nosotros. Entonces, si nosotros acumulamos este tipo de cosas en nuestros hogares o alrededor de nuestros hogares, eso también va a va a generar la formación de criaderos, y esto va a aumentar los riesgos e incluso a contribuir a que se genere lo que estamos viendo ahora. Eso es las condiciones sociales, económicas y sanitarias del país. Luego tenemos la costumbre de cómo manejamos nuestros desechos sólidos y no sólidos, las basuras, cómo taponamos los drenajes que también sirven para que se acumule agua. Y entonces a esto me refiero con las condiciones sociales. ¿De qué depende el agua, el abastecimiento de agua? ¿De qué depende el nivel cultural, la educación
para que entendamos que si acumulamos basura y tenemos recipientes de esta naturaleza, la enfermedad va a estar viviendo junto con nosotros, ¿verdad? Es una situación de carácter cultural educativo. A eso me refería. Ok, interesante, porque al final creo que llegamos a entender con la practicidad con la que también debemos actuar nosotros, es decir, tener alta concentración de agua por las condiciones que no tengamos, que no se nos facilita el abastecimiento, etcétera. Ese es un factor que hay que primero vigilar, ¿no? Eso es uno. Luego viene el tema de las medidas de carácter preventivo, ¿verdad? Porque el punto en salud, y particularmente en enfermedades infecciosas, hay dos ámbitos, ¿verdad? El ámbito de la prevención y el ámbito curativo, en el cual nos encontramos en este momento, ¿verdad? Por cada dólar que nosotros invertimos en prevención, nos ahorramos más de 100 en medidas curativas, en relación a que es mucho más beneficioso, costo-beneficio, el que prevengamos la enfermedad a que estemos ahora en la situación en que nos encontramos. Entonces ahí viene el punto de que tenemos que estar constantemente educando a nuestra población, porque en estos días yo me he encontrado personas que dicen, y yo no sabía que el dengue era tan grave o que el dengue representaba la situación. Entonces, cuando tenemos este contexto de que hay un riesgo, está presentando la situación, en ese momento deben activarse las medidas preventivas. A eso voy. Ya enfocamos, digamos, dos aspectos relevantes que están más del lado del comportamiento educativo, es decir, de la población como tal. ¿Qué le compete a la autoridad? ¿La alerta? No, es que mire, todo ese, digamos, andamiaje de atención de emergencia que... ¿En qué momento? Es que precisamente quisiera que entendiéramos los momentos, la importancia de los momentos. O sea, en el momento en que las medidas preventivas, el objetivo que tienen es disminuir y alejar situaciones como las que ahora vivimos. Entonces, en ese momento debe de implementarse las medidas que van a ser, que van a llegar a incidir en el eslabón de la cadena de transmisión, que es el mosquito. Entonces, la presencia del mosquito va a depender de la capacidad que tenga de reproducirse y crearse en nuestros medios. De ahí que la primera situación debe ser una intervención en el aspecto educativo, en el orden de generar un cambio de conducta. Como ¿verdad? Parte de la alerta. De la prevención, no, eso era prevención. ¿Sí? Y que es una alerta también, una alerta temprana. Pero cuando ya tiene una situación como la que ahora tenemos, cuando ya hay muertos y niños particularmente, ya esa es otra Eso es lo que quiero hablar, porque vamos a correr un poco en el tiempo, sabiendo de que también el tema de la alerta implica acción. Exacto. ¿No? ¿Sí? Vamos acción a hablar de eso, y disposición de ciertos medios. Acción y disposición. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7:17 minutos. Gracias por estar con nosotros. ¿Tiene preguntas? Escríbanos. Bueno, momento especial, como siempre, a esta hora de la mañana le decimos a usted que sin duda alguna que Café Rico es precisamente lo indispensable para poder pasar una buena mañana y arrancar bien el día. Por eso le invito a tomar un Café Rico, el café perfecto. Continuamos nuestra conversación con el doctor Jorge Parameño y hablando precisamente sobre este tema. ¿Qué significa una alerta? La alerta significa haber actuado de forma oportuna, ¿verdad? Para poder decir, vamos a trabajar ya en estas áreas o demasiado tarde. Es decir, volvemos al enfoque. El punto aquí era que el trabajo para el cual somos entrenados médicos y que nos dedicamos a estas cosas debe centrarse primordialmente en la prevención. Y entonces hay criterios para tomar decisiones y generar alertas. Por ejemplo, el índice larvario. No sé si usted conoce el contexto, el concepto del índice larvario. Se investigan zonas de riesgo y entonces se define el número de casas, por cada 100 casas, qué porcentaje se encuentran criaderos positivos a Aedes aegypti. Cuando pasa de cuatro casas de cada 100 que se revisaron, entonces la inminencia de una epidemia o un brote epidémico es grande, ¿verdad?
Entonces aquí desconocemos cuál es este índice del barrio hasta el día de hoy, desde todo el año. Luego están las curvas epidémicas y en base a eso se decide en el momento para evitar lo que está sucediendo ahora. Ahora sin duda estamos en una situación en donde se decreta una alerta, pero la alerta ya no va a tener el impacto de prevenir, sino que ahora el énfasis se da principalmente en el tratamiento de los niños y adultos, porque esto no es una enfermedad exclusiva de niños, ¿verdad? Entonces, debió haberse dado una alerta epidemiológica hace 3 meses, por ejemplo, ¿verdad? Para evitar lo que estamos viviendo hoy. En este momento, la alerta que tiene diferentes niveles, tiene por objeto tomar medidas y disponer de medios para poder afrontar la situación que se está dando, que hoy su énfasis va a ser más curativo. Ya no podemos decir que vamos a prevenir lo que ya tenemos, ya está circulando, ya el virus se ha extendido, está circulando, y lamentablemente van a haber más fallecidos, ¿verdad? Sí, es tanto para poder sostener eso. Claro, el invierno está... ¿Qué es lo que condicionaba esta situación? Lo que advertimos que iba a suceder a la llegada de la temporada de lluvias, si estábamos en un terreno fértil, esto iba a incrementar lo que estamos viendo ahora. Entonces, una vez que ya el virus está circulando, hablar de que vamos a prevenir, ya lo que podemos hacer es disminuir el impacto, siempre teniendo en cuenta que la intervención de romper la cadena de transmisión a través de la búsqueda y destrucción de criaderos pero la situación importante en este momento es orientar a la población, no abandonar a la situación, pero ahora hay que orientar a la población sobre cómo se presenta la enfermedad, cuándo consultar, por qué no automedicarse, si tú quieres poder. Veamos un poco, ya vamos a entrar un poco al detalle de cómo tratarlo, porque las características del dengue normal y las características que tengan. Aquí tenemos una pregunta que nos está formulando un televidente, dice de la siguiente manera. Veamos. Buenos días, Ernesto, un saludo a tu invitado. En Pulso Ciudadano, el ministro de Salud dijo que están preparados para enfrentar cualquier contingencia. ¿No son tardías estas acciones? Bueno, va concatenada la pregunta que le hice. Yo creo que ya respondí eso, ¿verdad? El tema en salud siempre va a ser prevenir. Cuando yo ya tengo el problema en la mano, ¿qué voy a hablar de prevención? Entonces, esto pudo haberse evitado muy probablemente, al menos se pudo haber disminuido el impacto de lo que estamos viendo. ¿Esta alerta debió haber sido antes entonces? ¿Me quieres decir? Pero sí, pero una alerta epidemiológica que no tiene que ver con hospitales y cosas, sino con medidas preventivas. Lo cual en este país tenemos más de 25 años de estar. Yo incluso traía una información ahí de una noticia que cuando quiera la puede mostrar a ver, de este mismo problema en 2018. Ok, sí, por eso yo al principio dije, esto es algo que es un común denominador año con año que se presenta. Ahora, la alerta tiene que ver en este momento con, sobre todo, ver que el sistema de salud responda a los enfermos. Ahí está el tema. ¿Verdad? Tengo otra pregunta y vamos a ver que creo que va también relacionada con lo que estamos hablando. La pregunta dice así, veamos. Un saludo. ¿Cómo evalúa tu invitado, Ernesto, la reacción del gobierno en relación a las medidas que tomó y qué significa la alerta epidemiológica? Bueno, en primer lugar es lamentable que haber esperado que hubieran muertos, ¿verdad? Niños muertos y que más que van a haber para decretarla. Y alerta epidemiológica significa, una vez más, generar una situación en la cual se dispone de medios, se accesa a medios que no están, que van desde medidas presupuestarias hasta tomar acciones en relación a la organización, de desplazar recursos humanos, tener disponibilidad de extraordinarias si es necesario para adquisición de medicamentos e insumos. Eso es lo que significa una alerta. Y tiene varias situaciones, ¿verdad?, que tiene que ver con la gravedad de lo que esté viviéndose en este momento, y por supuesto que está justificado una alerta en este momento, porque ya esto significa que la demanda de servicios médicos va a aumentar conforme esta situación vaya aumentando en intensidad, y recordando que apenas estamos comenzando el invierno, nos faltan por lo menos 3 meses de lluvias, agravado por los fenómenos climáticos que generan estas tormentas que han provocado los temporales que hemos estado viviendo. Entonces esto va a aumentar, ¿verdad? Ya el momento en donde las medidas preventivas podían haber frenado esta situación pasó.
Ahora ya hay que ir viendo si los hospitales tienen los suficientes medios, ¿verdad?, para tratar lo que viene, porque un dengue grave, ya sea un adulto, un niño o una mujer embarazada, va a requerir de atención hospitalaria y muchas veces de tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Es más delicado el caso de una mujer en un estado embarazada, de sí, claro, por supuesto. Recuerden que el embarazo es un estado fisiológico de inmunodepresión, donde el organismo baja su sistema de respuesta inmunológica en orden de reconocer al ser humano en formación, al bebé en formación, y cuando esto falla se produce una enfermedad que se llama preeclampsia, ¿verdad? Entonces quiere decir que una mujer en estado de embarazo tiene riesgo para todo. Acuérdate de la COVID, acuérdate de la influenza, claro, donde siempre el embarazo es una condición de mayor riesgo para cualquier situación. Ok, doctor. ¿Por qué 3 menores? ¿Más vulnerables? ¿Y qué características tienen? Yo como padre, como madre, alguien va a decir, bueno, si una fiebre la recibo de cualquier... A ver, la pregunta es bien importante. Y por eso nuevamente me remito al artículo que les traje yo de 2018. A ver si lo podemos pudieran ver lo que estaba sucediendo hace 6 años, ¿verdad? Y que la pregunta era la misma. ¿Y por qué niños? Porque no siempre acontece en niños. Hay ocasiones en que, además en jóvenes, en adultos mayores, y esto tiene que ver con varias situaciones. La primera tiene que ver con la capacidad de respuesta inmunológica de los niños, que por cierto en la información no aparece la baja etaria de las edades. Este es un artículo del año 2018. Si ven la página anterior, que son dos... estaba sucediendo lo mismo. Tuvimos otro brote epidémico que también causó víctimas y que se centró en los niños. Esto se produce de forma intermitente a lo largo de casi 30 años, desde que el dengue se volvió endémico aquí en El Salvador. Luego tiene que ver con características virales también, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento tenemos un estado que se conoce como hiperendemicidad, que se refiere a que están circulando los 4 virus causantes de dengue, que esta es una de las condiciones en donde es también una señal de que va a aumentar el número de casos graves. Entonces, dependiendo de ciertas características que el virus tiene, va a afectar ya sea a niños o adultos. Entonces, en la mayoría de ocasiones que hemos tenido este problema a lo largo de las últimas décadas, han sido los niños los principalmente afectados. Tiene que ver con la situación inmunológica de ellos y la respuesta que dan a la enfermedad. Bien importante también, si pudiéramos saber las fajas, las edades en que se está presentando. Por ejemplo, ¿qué edad tenían estos niños que fallecieron? ¿Verdad? Menores de 5 años, menores de 1 año, menores de 10 años, ¿de dónde procedían? ¿Hay poca información? Hay muy poca información. De hecho, ¿esto no debería de existir? No, de ninguna manera, porque sobre todo eso ayuda, uno, a educar a la población de lo que está pasando y a tener mucho más cuidado con estas edades, y en segundo lugar al gremio médico para estar pendiente de lo 1 más 1 llegamos a 2, ¿no? Como exacto. resultado. Un equipo debe estar más integrado para poder atender ahí viene la situación, ¿verdad? Que la respuesta a este problema tiene que ser una respuesta integrada, en donde involucre también a la sociedad civil. Por ejemplo, en este momento, desde hace 20 años yo vengo proponiendo, cuando hay una situación de esa naturaleza, las municipalidades deberían proceder a la formación de comités de barrios y colonias para que haya una organización social que permita la búsqueda y destrucción de criaderos. Ya no solo el trabajador de salud, sino que la misma población yo soy responsable. Introspectivamente haga en mi casa y de unos 400 metros cuando sea posible, y si nos encontramos con una vivienda en abandono o una quebrada, ahí es donde interviene entonces con una especie de comité de barrio. Exacto, porque en este momento el aporte que como ciudadanos podemos hacer, y esto es bien importante entenderlo, es grande. Sí, con eso estamos contribuyendo. Mire, porque resulta ser que una hembra, porque son los mosquitos hembras, deben saber esto, ¿no? Y entonces una hembra en busca de alimentos puede volar hasta 3 kilómetros en busca de alimentos de una fuente de alimentación. Muchas veces en nuestra casa no vamos a tener criaderos, pero hay presencia de mosquitos porque vienen de áreas en donde está formando estos criaderos, por lo que requiere de una respuesta integral, ¿verdad? En esta situación. Pero también en este momento es bien importante recalcar para la población
cómo comportarse ante una situación de esta, porque por ejemplo, a mí me gustaría saber de los niños que están graves, los que están fallecidos, los que están ingresados, ¿en qué momento consultaron? ¿Recibieron una valoración antes o estuvieron esperando mucho tiempo? Esto es importante. ¿Y de qué lugar vienen para saber y establecer dónde va a centrar usted las actividades? El enfoque, que ¿no? van mucho más allá de la fumigación. La fumigación es importante, pero tiene que reunir ciertos criterios. Por ejemplo, tiene que ser intradomiciliar y luego la fumigación tiene un tiempo. Después de un tiempo desaparece el efecto y una serie de cosas. Pero la población en este momento debe saber que hay un enorme riesgo. Toda enfermedad febril en niños y adultos es sospechosa de ser dengue hasta no demostrar lo contrario. ¿Hay que hacerse un examen inmediatamente? Después de 2 días, no 7 días. Si el dengue después de 7 días ya se curó, si no es grave. Entonces, al nomás tenerlo al siguiente día debe de tener una prueba. 48 horas, debe consultar. Tener una prueba es algo que va a decidir el médico que valore el caso, pero debe consultar a su proveedor de salud. No más de 2 días. Una reflexión y un llamado por cuestiones del tiempo que ya se nos fue, doctor, ¿no? Sí, luego haga un llamado a la población a no automedicarse ni automedicar a los niños. Hay medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, que podrían causar una baja en las plaquetas y generar... Está contraindicado. Use acetaminofén a las dosis que su pediatra, en caso de los niños, le ha prescrito. Y si la fiebre persiste por más de 2 días, consulte inmediatamente a su proveedor de salud. Y luego, de nuevo, hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos. Es importante colaborar y la mayor colaboración que podemos hacer es eliminar cualquier criadero que pueda haber cerca de nosotros, porque ahí puede estar el luto para nuestra familia. Interesante, porque esta mañana hemos querido aunar esfuerzos a todo lo que sin duda alguna también se está haciendo desde la perspectiva de la autoridad competente para que la población se estimule y también se active de manera muy preventiva para que podamos identificar esos focos de proliferación del mosquito, ¿verdad?, que es el transmisor, y evitar pues también cualquier tipo de tragedia que se presente como lo que lamentablemente hasta hoy en día tenemos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Siempre un gusto. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, sin duda alguna vamos a hablar cómo todo este anuncio hecho por el gobierno para que centrar su atención de una política que venga y estimule la economía nacional sea como la parte prioritaria de este próximo quinquenio. ¿Qué papel, qué rol juega el BCIE en esto? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. No me cambie. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta segunda parte del programa vamos a hablar precisamente cómo el gobierno actual ha anunciado que la atención a la economía será su principal apuesta para este nuevo quinquenio. ¿Cuál es el papel y cuál es el factor coadyuvante que deberá tener una instancia importante como es el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE? Y vamos a hablar con su director, Alejandro Zelaya, que nos acompaña esta mañana acá en el estudio. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buen día, Ernesto. Muy buen día también a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza a esta hora. Muy alegre de estar nuevamente contigo. Ya teníamos un par de días de no visitar esta casa, pues, de entrevistas, pero con mucho gusto ahora compartiremos cuál va a ser y cuál es la visión que tiene el banco sobre la economía salvadoreña para los próximos 5 años. Y que cómo esa visión se integra a ese trazo horizontal que ha planteado el presidente hoy para este nuevo quinquenio. Sí, cuéntanos un poquito. Justamente, ¿no? Ernesto, quiero primero destacar que el banco ha reafirmado su compromiso con la gestión del presidente Bukele y con el Estado salvadoreño en general. El Salvador es socio del banco desde 1961, es socio fundador, es uno de sus 5 socios fundadores. Mantenemos una participación accionaria pues representativa de alrededor de un 11% del total del capital social del banco. Somos parte del directorio y además somos uno de los países muy activos, ¿no?, en materia de desarrollo de cartera del banco.
Esto lo digo, Ernesto, porque hasta hace algunos días algunos medios o algunas personas estaban tratando de tergiversar en el sentido que a El Salvador se le iban a cortar los financiamientos desde el Banco Centroamericano de Integración Económica. Nada más falso que eso, y lo decimos con pruebas contundentes. De hecho, el 16 de abril anunciamos una nueva operación para Fovial, para el desarrollo de infraestructura vial en el país. ¿Sí? Y posteriormente también en el 23 de abril de ese mismo mes, también la presidenta ejecutiva Ana Gisela Sánchez estuvo junto al presidente Bukele. Yo tuve el agrado de acompañar esa visita, él como presidente electo. Posteriormente a eso también se reunió el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina con el presidente Bukele, ambos multilaterales, que son dos multilaterales grandes, el BCE, junto al CAF, el BID y el Banco Mundial componen los 4 multilaterales, ¿no? de los cuales El Salvador es socio. Pero son multilaterales bastante grandes. En el caso, que han reconocido, por cierto, digamos, toda la actividad por la cual el presidente ahora asume este nuevo reto, ¿no? No, y es definitivamente una legitimidad del 85% de los parte votos, legítima, sí. ¿no? También que eso es bien importante, ¿no? Sobre todo para decir, bueno, aquí estamos para echarte la mano, ¿no? Claro, para reconocerlo. Entonces, justamente en esa reunión, Ernesto, personalmente, los dos presidentes del Banco de Desarrollo de América Latina, también la presidenta del BCE, reafirmaron su compromiso, ¿no? Reafirmaron su compromiso con El Salvador para la próxima gestión de 5 años, ¿no? Okay. Estos 5 años para nosotros son muy importantes porque muy pocas veces desde los organismos multilaterales tú te encuentras con un presidente que apueste como eje prioritario. Creo que ahí estaban las imágenes de la visita de la presidenta, ¿sí? Pero creo que muy pocas veces te encuentras con un país que tenga como eje prioritario la mejora de la economía, ¿no? Entonces, eso para el banco es muy importante porque podemos apoyar mucho. ¿Cómo podemos ayudar? Además de lo que ya estamos haciendo. Creo que hay mucho espacio para invertir en infraestructura logística. El viaducto Morazán ya lo estamos construyendo, estamos cooperando, son más de 400 millones lo que va a costar la obra en total, porque no es una obra pequeña, pero para los próximos años esto va a ayudar no solo a solucionar el problema del tráfico del ciudadano común, sino que también va a desentrampar el tema logístico, de este corazón industrial que tenemos entre Lourdes, Colón y también San Juan Opico. Entonces, por ahí creo que estábamos viendo las imágenes. Ahí está, sí. De hecho, me gustaría siempre, por favor, apoyar. Ahí está, sí. De lo que tú estabas hablando precisamente de esa reunión. Justamente la reunión, esa es la visita de la presidenta. El presidente Bukele, en su calidad de presidente electo, en ese momento recibió a la presidenta ejecutiva del banco. También destacamos en esa misma reunión la reciente aprobación para Fovial por 150 millones. Entonces, lo que te quería decir con esto, Ernesto, es el banco va a continuar apoyando, el banco va a continuar haciendo obras de infraestructura, va a continuar apoyando a su socio, que es El Salvador, así como lo hace con todos los demás países de la región. El banco es un banco formado por 15 miembros, gracias a Dios tenemos una muy buena relación con los 15 países socios. Esto nos permite también seguir aprobando operaciones para El Salvador, así como también algunas ayudas. De hecho, tenemos que lamentar los daños materiales y las pérdidas físicas que han ocasionado las tormentas de los últimos días. Desde el banco, Ernesto, nosotros apoyamos con $1 millón para, digamos, las tareas, ¿no?, de rescate y que se hacen durante toda la emergencia, ¿no? Pero esa es la visión del banco para los próximos 5 años. Creemos que el presidente Bukele tiene la legitimidad necesaria, tiene un capital político importante. Ahí está lo de Fovial, mira, a propósito que tú... Esta es justamente la aprobación, la anunciamos, si lo pueden ver en la parte de abajo del post, el 16 de abril de este mismo año. El 8 de marzo, si no mal recuerdo, habían medios tergiversando diciendo que sí iban a cambiar los parámetros de otorgamiento de operaciones para El Salvador, pero
Todo lo contrario a esto, lo que se hizo pues es que obtuvimos una nueva operación, en este caso para el desarrollo de infraestructura, que creo, Ernesto, que es donde nosotros todavía tenemos muchas cosas por hacer. Como te dije, en el caso del viaducto Morazán, que es la obra más grande que estamos financiando en este momento, esa obra va a desahogar no solo el tráfico desde el occidente hacia el centro del país, sino que también va a desahogar ese corazón industrial de San Juan Opico, Lourdes, ¿no? El área de Nejapa, que normalmente tienen que salir a llevar sus productos a los destinos de inversión comerciales, en este caso entiéndase Honduras, por el lado de la carretera Panamericana Oeste, o a veces a Guatemala por el lado, digamos, de la carretera que conduce de San Salvador hasta Santa Ana, ¿no? Entonces, para nosotros... Ese brazo económico es importante, vital dentro de esa nueva visión, ¿no? Al final, digamos, las ventajas que tú tienes cuando desarrollas infraestructura, Ernesto, es que tienes, digamos, en el cortísimo plazo, tienes empleo directo, ¿no? Sí. Generas empleo directo para la población, lo cual evidentemente te va a afectar positivamente el consumo, ¿no? Porque un empleado, pues con un salario, evidentemente tiene poder adquisitivo y puede hacer sus compras en cualquier, digamos, supermercado, mercado. Y eso genera una dinamización de la economía como tal, genera mayor recaudación tanto para el Ministerio de Hacienda por la recaudación del IVA, porque el IVA se aplica a los precios del consumidor final, ¿no? Entonces eso al final se convierte en el círculo virtuoso, ¿no? En el cortísimo plazo. Pero en el largo plazo también te da ventajas competitivas porque uno, desahogas el corredor logístico, dos, te convertís en un país con carreteras atractivas para los inversionistas, sabrán que tendrán menos gastos logísticos, ¿no? O gastos de transporte por, digamos, la buena condición que mantienen las carreteras. Y esto no lo digo yo, sino que lo puedes ver incluso en redes sociales, a veces cómo la gente hace la comparación, ¿no? Dice, las carreteras en tal país, y justamente ahora estoy entrando, dicen, a El Salvador, y vean cómo están las carreteras, vean cómo están los puntos fronterizos. Entonces, ese desarrollo de infraestructura nos va a dar una ventaja competitiva en la región, algo que nosotros hace mucho tiempo, Ernesto, lastimosamente perdimos. Sí, estamos hablando también del tema del viaducto, ¿no? Y toda esa ampliación de todo ese sector, ¿verdad? Toda esa zona es una carretera de montañas complicada, no es una obra fácil de hacer. Es un proyecto que también está financiando ustedes, ¿verdad? Sí, nosotros lo estamos dando financiando aportes. Adicionalmente con alrededor de 260 millones, 263 desde el banco, y el resto se está siendo financiado desde la República de Corea. Hay un cofinanciamiento, evidentemente la República de Corea es parte también del Banco Centroamericano de Integración Económica, es socio, ¿no? Entonces hay un fondo de cofinanciamiento que la República de Corea ha puesto a disposición de todos los países de la región, y en este caso pues con El Salvador se ligó el financiamiento. Ok, apuesta al desarrollo logístico, comunicacional, vial, en términos vial, que es motivo de dinamizar esa economía, ¿no? Generar empleo, claro. Focalizando ya las áreas. Entiendo que también hay un énfasis muy en particular en cuanto al tema que es una de las grandes apuestas que se tiene en el área de turismo, ¿verdad? Por parte del gobierno, y que tiene que ver precisamente con la carretera Sur City, ¿verdad? Sí. El tema también de hospitales, aguas y otras tratamiento de aguas en zonas de las cuales estamos hablando. Infraestructura vial, como tú bien lo decías. Voy a hacer una pausa y regresamos con estos temas. Gracias por estar con nosotros. 7:46 minutos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Apuntalar áreas importantes y estratégicas para el BCE, por lo que recibo en esta conversación primaria, es el hecho de una apuesta muy estratégica en corredores logísticos, en esa comunicación importante
de aquellas áreas que vienen a dinamizar la economía. Una de ellas, decía, últimamente es el tema de la carretera Sur City, por ejemplo, que también el viaducto del caso de los Chorros, ¿no? Sí, justamente, Ernesto. Y antes quizá de abordar las apuestas que tenemos, creo que hay que también recalcar que el banco ya tiene operaciones en el país. Nosotros actualmente tenemos una cartera de 2.800 millones con El Salvador. Sí. En ejecución tenemos varios créditos como el Plan Control Territorial, si ustedes lo recordarán, fue una de las primeras líneas que el banco abrió para el país. También tenemos lo que ya decíamos, la ampliación del viaducto Morazán. Hace poco tuvimos el evento de Miss Universo, sí, y también tuvimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y a veces a muchos se nos olvida que esos dos eventos se hicieron justamente en dos escenarios que se fueron renovados justamente con operaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica. El caso del estadio Jorge Mágico González, ¿no? La remodelación fue por parte de una operación con el banco. De hecho, el banco recibió un premio porque emitimos un bono en mercados internacionales, el primer bono global para el deporte, emitido en el mercado japonés. Se compró totalmente el bono y con eso el banco pudo también financiar el proyecto Pro Deporte en El Salvador por alrededor de 115 millones. Renovamos el Gimnasio Nacional, renovamos el Polvorín, entre muchos otros centros deportivos pues, que utilizamos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todavía continúan algunas obras menores, ¿verdad?, para continuar con este proyecto. El evento de Miss Universo fue recibido en el Gimnasio Nacional. Entonces, lo bueno que hemos logrado hacer, Ernesto, en conjunto con el INDES, para el caso de Pro Deporte, es que hemos podido conjuntar estructura deportiva con el alojamiento de eventos de talla mundial, ¿no? Entonces, sin dañar la estructura deportiva, que es evidente pues que nuestros atletas se merecen una infraestructura de calidad, ¿no? Pero además de eso, también hemos ayudado y estamos cooperando en este momento con la Fiscalía General de la República, ¿no? Con un crédito de alrededor de 70 millones. El edificio muy pronto vamos a hacer los anuncios necesarios junto al Fiscal General de la República, ¿no? ¿Esto es para el fortalecimiento y la modernización o tiene que ver mucho el tema de infraestructura? Es la infraestructura, porque hay que recordar que la Fiscalía General de la República, extrañamente acá en este país, no tenía edificio propio. No tiene un edificio propio. No tenía edificio propio. Bueno, actualmente no tiene edificio propio, excepto el que estamos construyendo junto a ellos, ¿no? Entonces, pero ¿A dónde está Está justamente en la zona de Santa Elena, pero atrás, sí, muy cerca de donde está el edificio donde se alberga actualmente la Fiscalía General de la República, pero un poquito más atrás. Entonces, ese edificio va a servir para fortalecer la Fiscalía General de la República, además de todo el equipamiento que le vamos a dar, ¿no? ¿Por qué digo que es importante para nosotros? Porque a veces cuando hablamos de que un banco interviene en la estrategia de seguridad de un país, no se entiende qué tipo de intervenciones hará, y en este caso pues son instituciones como la Fiscalía General de la República, la remodelación de las estaciones de policía que hemos hecho con los financiamientos de los PCT, también el equipamiento que hemos dado a la policía en materia de computadoras, entre otros equipos. Creo que eso es muy importante, digamos, desde la óptica internacional, cómo colaboramos a erradicar problemas reales en las sociedades a las cuales servimos, ¿no? Entonces, el banco ha tenido esa versatilidad de poder seguir ayudando al país en sus estrategias de seguridad. Ahora vamos a cooperar en su estrategia económica. Cooperamos durante la pandemia de COVID para la reactivación. El banco fue quien otorgó 600 millones para el levantamiento de Firempresas, si tú lo recuerdas. Sí. Hubo un fideicomiso que se administró en Bandesal y que otorgó créditos a nuestros empresarios de todos los niveles, ¿no?, en el país, para que pudieran continuar operando durante la pandemia. Luego, durante la crisis inflacionaria, también el banco otorgó apoyo por 200 millones a El Salvador para fijar los precios de los combustibles y que no tuviera una afectación directa sobre los precios del consumidor, ¿no? Durante la pandemia también ayudamos a comprar vacunas desde el banco, ¿no? Fueron alrededor de 100 millones, si no mal recuerdo, los que se otorgaron, y así un sinfín de oportunidades, ¿no?, que se han tomado por el país
y que han estado disponibles desde el banco. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que pretendemos hacer? Nos llena de mucho optimismo el anuncio realizado por el presidente. No todo, como te dije al inicio de la entrevista, no todo el tiempo tienes la oportunidad de colaborar para mejorar el perfil económico de un país. Es algo que por lo menos a los organismos internacionales financieros les gusta mucho, ¿no? Y creemos que en El Salvador hay una oportunidad muy grande en materia de desarrollo turístico. Por eso creo que era muy bueno lo que tú recalcabas, ¿no? De la carretera Sur City 2. Sí. Es un programa que estamos también preparando. No son únicamente la carretera como tal, sino obras también contingenciales y obras adicionales como el hecho de tener plantas de tratamiento. Hay algo que adolecemos en el país, es el tratamiento de aguas residuales, no solo en las zonas aledañas a la zona costera, sino también en nuestros lagos. Entonces tenemos que proteger nuestro recurso natural y también a la vez dar un impulso económico en materia turística, ¿no? Es decir, hay que saber cómo mantenemos el equilibrio entre generar desarrollo turístico y poder adquisitivo para la población, y también cómo cuidamos nuestro medio ambiente, ¿no? Porque al final es por eso, o es la razón por la cual recibimos muchos turistas, ¿no? En la medida que nuestros recursos naturales se deterioren, también ese flujo de turistas va a empezar a mermar. Así que esa es una de las apuestas en materia turística. También le queremos apostar al desarrollo de infraestructura logística, entiéndase carreteras que sean importantes para el país. Puestos fronterizos, entiendo que también estamos ya invirtiendo en puestos fronterizos. De hecho, estamos terminando el puente Arce en la frontera con Guatemala. Esto va a mejorar mucho también el flujo comercial con el país vecino, que todos lo sabemos, pues la mayoría de frutas y verduras que nosotros consumimos en el país provienen de nuestro país vecino Guatemala. Y además de eso también queremos ver de apoyar en algunas áreas que hasta ahora el banco no ha estado pues recientemente apoyando, que es el área de salud. Estamos diseñando una operación que muy probablemente presentemos a otros bancos multilaterales. No lo vamos a financiar únicamente desde el BESIE, pero estamos diseñando una operación que pueda ser aprobada, digamos, en distintos organismos multilaterales y pueda ser acompañada. Algo similar a lo que ya hacemos con Mi Nueva Escuela, por ejemplo. Con Mi Nueva Escuela, el BCE tiene un componente de 200 millones, el Banco Mundial tiene un componente, si no mal recuerdo, de 250 millones, están siendo ejecutados en educación, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una cartera de 100 millones, si no mal recuerdo, para esos temas educativos como tal, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Y voy a correr un poco en el tiempo porque ya se nos está agotando, pero me encanta porque con lo que hemos tenido de espacio para conversar, hemos hecho una especie de resumen, ¿verdad? Sí. Muy consistente de cuál es el enfoque, cuál es el rol que tiene, en este caso, tu persona frente ahora al BCIE y hacia dónde ve ese horizonte. Los próximos del próximo quinquenio, proyectos así inmediatos, el tema de salud, y qué otros aspectos podríamos destacar y resaltar de las experiencias que se han tenido en el trabajo que ha tenido junto con estos otros organismos, Banco Mundial y el resto, ¿no? Sí, bueno, miren, esto creo que es importante, uno, la confianza que el presidente ha generado ya hacia, digamos, hacia el escenario internacional. Ha construido una imagen consistente como estadista, ha construido una imagen de mandatario preocupado por su población. Se ha respetado todos los parámetros democráticos, ¿no? Más allá de lo que cualquiera puede decir, pues han existido elecciones libres en el país de manera directa, se ha postulado quien ha deseado postularse. Entiendo que hayan algunos pues que se molesten, ¿no? Porque no tienen, digamos, ese apoyo que tenían antes, pero los tiempos cambian. Entonces el presidente ha construido una imagen internacional de confianza. Creo que eso es valioso para todos los organismos, tanto para Banco Mundial, para el BID, para el BCE, como también para la CAF, ¿no? Y ya hemos visto 5 años de gestión. Creo que ya conocemos cuál es su estilo de gobierno, y eso pues hace mucho más fácil trabajar, ¿no? Con él.
Por otro lado, las contrapartes institucionales ya están mucho más asentadas. Si tú recuerdas, cada vez que se sienta un nuevo gobierno, pues evidentemente hay que sentarse con los nuevos ministros, con los nuevos directores ejecutivos, para ver cuál va a ser la ruta que vamos a trazar para los proyectos. En este caso, nosotros ya tenemos un trabajo de los 5 años previos, conociendo a nuestras contrapartes, ¿no? Lo cual hace mucho más fácil la implementación de algunos proyectos. Y por último, creo que el presidente ha atacado un problema fundamental que no dejaba que los organismos multilaterales pudiéramos desplegar todas nuestras capacidades en apoyo al país, que es el tema de la seguridad. Definitivamente no podías tener, de hecho, al vicepresidente... Un catalizador de la economía Carlos Felipe Jaramillo, el vicepresidente del Banco Mundial, estaba en las comunidades junto a Carlos Marroquín hace 2-3 días, ¿no? El vicepresidente del Banco Mundial, visitando las comunidades que anteriormente no podía entrar ni un ciudadano común, mucho menos, digamos, un representante de tan alto nivel de organismos multilaterales. Así que esos 3 factores creo que son muy importantes hacia el futuro. Confianza en la imagen internacional y el rumbo de país, que es muy importante. También el conocimiento de la contraparte gubernamental por parte de los organismos multilaterales. Y por último, pues, el tema de la seguridad. Interesante. Alejandro, ha sido muy importante conocer todo este trabajo. Gracias. Te agradezco muchísimo y te deseo muchos éxitos también al frente como director del BCIE por el país. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación y un saludo a todos los salvadoreños que sintonizaron la entrevista. Así es, nos vamos despidiendo, 8 de la mañana en punto. Gracias, arriba mi gente ya viene. Por supuesto, siempre cargado de mucha energía para que pase una entretenida mañana. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.